riesgo. Por lo tanto, como les decía, OpenAI bajo la lupa debido a que la jueza, la fiscal general de Delaware, pues amenaza con acciones legales si no cumple los compromisos éticos y legales. Aparte de eso, nosotros ya que miramos al tablero geopolítico y vamos a entrevistar a esta hora de la tarde y damos ya la bienvenida a esta casa, Negocios Televisión, a don Andrew Smith, analista del Centro para el Bien Común y miembro del Instituto Internacional de Estudio Estratégico de Londres. Don Andrew, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, un placer. El placer, como siempre, es nuestro. Lo primero que le quería preguntar, Trump ha ordenado en el día de hoy, uno de los temas principales, reanudar las pruebas nucleares en Estados Unidos por primera vez desde el año 1992. Le venimos preguntando a casi todos los analistas en el día de hoy, ¿estamos ante un giro histórico en la política de disuasión nuclear norteamericana con esta iniciativa del presidente Trump? La respuesta de Trump de hoy ha sido el anuncio de hace unos días del nuevo misil crucero con propulsión nuclear por parte de Putin y también por el incremento del arsenal chino a niveles que ya empiezan a sobrepasar y competir con los arsenales rusos y americanos. Esta propuesta es un paso más en el factor de la vuelta de la disuasión y de la vuelta del control de armamentos nuclear justo en un momento en que se está desvaneciendo del mapa internacional. Veamos que en febrero del año que viene caduca el Tratado START, que es el último tratado que tienen entre Rusia, Federación Rusa y Estados Unidos sobre control de armamentos. El Tratado de No Proliferación tiene que renovarse en mayo del año 26. Por lo tanto, se está reestructurando y reformulando los arsenales para una contundente política nuclear de disuasión, a la vista de la última prueba de fuego, que ha sido la guerra de Ucrania, en la cual la disuasión rusa ha disuadido a la OTAN y a los europeos, pero la disuasión de la OTAN y los norteamericanos no ha disuadido a la Federación Rusa. Por lo tanto, estamos ante un momento de inflexión. ¿Puede ser revolucionario o no? Pues en realidad el asunto que están tratando, que son de pruebas nucleares, desde el año 79 en el Tratado sobre la Luna, y todo empezó en el año 63 con el Tratado de Pruebas, está prohibido hacer pruebas en el espacio, en el mar, en la tierra y en la atmósfera. Y debajo de tierra se hicieron hasta el año que usted indicó, en los años 90, pero eran pruebas nanonucleares, o sea, eran mini explosiones muy pequeñas que eran analizadas por ordenadores, y de ahí se sacaba suficiente información para renovar los arsenales y provocar la actualización de los arsenales nucleares de ambas superpotencias, ahora incluida China también. Por lo tanto, queda muy poco claro cómo va a implementar el nuevo Departamento de la Guerra norteamericano de Hexed esta ruptura de las pruebas, puesto que ellos han continuado haciendo pruebas en laboratorio y en nanoexplosiones. ¿Cómo se va a efectuar esta nueva serie de pruebas nucleares? Pues no está explicable, y viene a ser un poco la respuesta a lo que dije al principio del anuncio de Putin de un nuevo misil crucero con propulsión nuclear como un hecho revolucionario, y en realidad es una añadidura marginal sobre los arsenales actuales. Don Andrew, China y Rusia han respondido con advertencia directa también a este movimiento también en el tablero de Donald Trump, de Estados Unidos. ¿Se puede hablar, por lo tanto, de un nuevo equilibrio del terror como en la Guerra Fría, o esta vez el riesgo es más inestable, por así decirlo, para seguir analizando en este tema? Dos puntos. Volver a la inestabilidad es un poco aventurado, puesto que durante la Guerra Fría, salvo en varias situaciones como la crisis de Cuba
y las operaciones, un ejercicio de la OTAN en el año 83, a través del control de armamentos y de las negociaciones bilaterales y los acuerdos multilaterales de negociación nuclear, ha sido de la época más estable que se ha conocido dentro de la era nuclear. Una vez la implosión de la URSS y con los años 90 y la unipolaridad y la proliferación de 5 a 9 estados y luego el incremento de China, por supuesto que la inestabilidad ya existía ya desde mediados de los años 90 y en estos momentos dejando los tratados caducar y que a partir de febrero del año que viene no va a haber ningún acuerdo vigente en este aspecto, da una inestabilidad puesto que no tienen las manos atadas. Y el gran factor aquí es la confianza y el lenguaje común de las potencias nucleares para entenderse y entender muy bien las actuaciones de cada uno y no tomarlas como ofensiva. Ese lenguaje, si no hay una gramática de acuerdos nucleares, se pierde. Y luego está la confianza que puedan tener en si sus sistemas funcionan o no funcionan. De ahí puede venir una pequeña justificación para retomar un cierto número de pruebas y reforzar que se están probando los sistemas para que funcionen y no haya espacio para el error. La guerra o la confrontación nuclear en estos momentos es ya triangular, puesto que el arsenal chino es aproximadamente 500 vectores y subirá en el 2035 posiblemente a un nivel de 1.200, 1.500, que se aproxima ya a los niveles norteamericanos y rusos. Por lo tanto, es un juego a tres, que es una novedad, y es mucho más inestable que una situación binaria controlada, que es una situación a tres con un descontrol, puesto que no hay unas reglas comunes de las cuales todos sean partícipes y se sientan obligados a cumplir. Andrew, le quería también preguntar por otro de los temas importantes en el día de hoy, sobre esa reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, que se ha reunido en Corea del Sur. Por un lado, la cooperación, rebaja de aranceles, acuerdos sobre el fentanilo, pero también, por otro lado, también está el tema de la tensión militar. ¿Cómo se explica esta doble narrativa entre dos grandes países y dos grandes potencias como China y Estados Unidos, que en el día de hoy parece que están más cerca y no tan lejos como apuntaban meses atrás? La relación de China y Estados Unidos, y en particular la relación personal de Xi y Trump, nos recuerda aquella famosa frase de Thomas Schelling sobre los dilemas de la disuasión nuclear, que son dos escorpiones en una botella. Ellos dos están en una competición abierta que tiene rasgos de hostilidad, pero al mismo tiempo saben que pueden acabar con la estabilidad del sistema y provocar la implosión de sus propios sistemas políticos y economías. Así que se han hecho el menor daño posible y se ha llegado a un acuerdo que posiblemente sea de mínimos, pero que mantiene la ilusión de que las dos grandes superpotencias son las que deciden la economía global, la seguridad global y las relaciones en el planeta. Tres cosas. Usted ha mencionado el fentanilo, la reducción de aranceles del 10%. Muy importante es el traslado o posponer durante un año la prohibición de exportar minerales raros. También que Estados Unidos abre la puerta a Nvidia a exportar semiconductores a China. También una reunión en abril del 26 en Pekín con una posible visita de Xi a Estados Unidos posterior y quizás en el año 27, que le vendría muy bien a Trump y al Partido Republicano en su campaña ya para afrontar las elecciones del 28. Al mismo tiempo, la compra de soja por parte de Estados Unidos y lo de siempre, que son promesas un poco a largo plazo, que es inversión china en Estados Unidos
y un acondicionamiento o acuerdo en el cual la reducción de que se dice exportaciones secundarias, ¿no? Que China le vende a Malasia o a Indonesia y así rompe el arancel americano. Pues eso se ha aclarado y tenemos al señor Bessent que dice que un acuerdo se puede firmar hasta dentro de una semana. Bueno, ya veremos. Pero por lo tanto han decidido no hacerse más daño últimamente. Los dos han declarado victoria. Los chinos han dicho que les pueden hacer frente a los americanos y lo famoso, el taco doctrine, ¿no? Trump always chickens out. O sea, Trump siempre tiene la técnica de la escalada para desescalar o crear un problema y ofrecer solucionarlo a cambio de una concesión. Los chinos aceptan este juego y les viene muy bien, puesto que ellos tienen la imagen de ser la única potencia o superpotencia que le hace frente a Trump y habla de tú a tú en una situación binaria. Trump ha salvado los muebles y tiene que enfocarse a vender como una victoria este acuerdo que mantiene la estabilidad de su economía. Ha habido un dato ayer bastante importante, que es los datos de empleo en Estados Unidos, que no son buenos, y luego la bajada del tipo de interés en un esfuerzo de contener la inflación que amenaza. Por lo tanto, ahí tenemos, ambas potencias deciden que el mundo tal como está les viene muy bien a los dos y han dado una imagen de estabilidad y lo que se llama statesmanship. Por lo tanto, es una situación que se dice ganador-ganador, win-win por ambas partes. Don Andrew, permítame, ahora le sigo haciendo más preguntas sobre esta reunión que ha tenido en el día de hoy entre Donald Trump y Xi Jinping, pero es que les tengo que contar a la audiencia, tenemos que contarle una noticia relacionada con esa reunión, y es que a pesar de la reciente tregua comercial entre Donald Trump y Xi Jinping, entre Estados Unidos y China, bueno, pues los exportadores estadounidenses siguen escépticos sobre su efecto en la recuperación de las importaciones chinas. Aunque se ha reducido en 10 puntos porcentuales los aranceles al fentanilo, las tasas efectivas se mantienen cerca del 47% debido a la acumulación de gravámenes, lo que mantiene los volúmenes de importaciones bajos a esta hora de la tarde. En lo que va de año de 2025 han llegado 2,9 millones de contenedores procedentes de China, 700.000 menos que en el año 2024, y actualmente hay 247.000 en tránsito, 50.000 menos que el año pasado, es decir, del año 2024. Sectores como ropa, muebles o incluso también juguetes han sufrido caídas particularmente fuertes también en el día de hoy. Los datos del índice del gerente de logística sugieren que el sector de transporte de mercancías podría estar entrando en recesión, aumentando la presión sobre exportadores, minoristas y sobre todo la cadena de suministro en general. Las autoridades estadounidenses a esta hora, bueno, pues han instado a continuar las negociaciones para lograr una reducción más profunda de los aranceles, buscando aliviar la presión sobre el comercio y reactivar la importación de bienes desde el gigante asiático, es decir, desde China. Bueno, pues aparte de eso, nosotros que vamos a seguir preguntándole a don Andrew Smith, la siguiente pregunta que le quería hacer, don Andrew, es hablando sobre comercio. Bueno, pues según varios analistas que hablaban en el día de hoy después de esa reunión, bueno, pues decía que Estados Unidos perdería una guerra prolongada con China por su menor capacidad industrial. Quería preguntarle, ¿coincide con esta valoración usted? Y si ha perdido Washington la supremacía productiva y sobre todo también logística frente al gigante chino. Es una manera de ver las cosas, entrar en el juego binario de ganador-perdedor. Ante una guerra comercial entre las dos grandes potencias económicas del planeta, los perdedores somos todos. Pero en general, efectivamente, usted ha dado el martillo sobre el clavo. Trump ha sobrevalorado la importancia del mercado americano en la economía china, y China desde enero ha sostenido que, bueno, efectivamente, si no podemos vender a Estados Unidos, venderemos a otras partes, y tienen una política ya de prevención
desde hace, me parece que fue desde octubre del 23, de prepararse para una guerra comercial de aranceles, porque sabían que Trump, ya desde su primera administración, era su palabra favorita y su arma favorita para negociar con las otras potencias comerciales. Así que ha sobrevalorado, pero hay puntos, talones de Aquiles, que es, por ejemplo, los semiconductores que necesita China para su economía. La mismo talón de Aquiles que tiene la economía americana con los minerales raros para la inteligencia artificial y su cadena de mantenimiento. Y, por supuesto, Estados Unidos partió de una posición más débil estructuralmente, puesto que si el objetivo de Trump era que volviera la capacidad de manufacturera o de fabricación a Estados Unidos, que se había desplazado, la mejor manera de hacerlo no es provocar una guerra comercial, sino ofrecer condiciones más atractivas para que la industria vuelva a su país. Hasta ahora ha conseguido enormes éxitos sobre el papel, trillones de dólares en compromisos de que van a invertir en Estados Unidos, pero eso no se ha materializado todavía y son apuestas o brindis al sol. También el impacto, como en las cifras que acaba de indicar, de los aranceles ha sido brutal para el consumidor americano, y ya empieza a ver que escasean, y las cadenas de producción americanas, al no recibir productos de China, empiezan a tener que cerrar y hasta echar a trabajadores. Por lo tanto, la Asociación Americana de Producción está claramente presionando a Trump para que baje los aranceles y se renueve las cadenas y el comercio tradicional, al mismo tiempo que paralelamente se conduce una política para devolver la producción a Estados Unidos. Pero la situación que tienen que llegar China y Estados Unidos es a una situación cooperativa en la cual ambos ganen. El marco binario que establece la administración americana, y en cierto modo ha aceptado el reto los chinos de un ganador o un perdedor, acabará con que todos perderán, y sobre todo los más perjudicados vamos a ser los que no somos ni chinos ni americanos. Cuando dicen, me acuerdo en África del Sur, cuando dos elefantes hacen el amor, son las hormigas las que están machacadas. Y en ese dilema estamos ahora a finales del 2025. Quería preguntarle también otros aspectos del tablero geopolítico. Quería, don Andrew, centrarnos también en el conflicto de Ucrania y de Rusia. Las tropas rusas están a punto de tomar Pokrovsk en Donetsk. ¿Significa esto que Ucrania está perdiendo posiciones estratégicas decisivas dentro del campo de batalla? ¿O es algo que no debemos alarmar en cuanto a que ese territorio pueda ser conquistado por Rusia? La situación de Pokrovsk es alarmante, se mire como se mire. Hay dos narrativas en competición. Una, el general Gerasimov está vendiendo la narrativa que tanto le gusta histórica a Putin, que es la batalla de Stalingrado, en el cual unas pinzas rodearon al sexto ejército nazi y lo destrozaron en Stalingrado. Bueno, Pokrovsk no es Stalingrado, y tampoco la pinza parece estar siendo confirmada de que existe ya. Por lo tanto, la situación es crítica y se dice que hay combates dentro de Pokrovsk y que han entrado unos 200 o 300 rusos que están ya peleando en partes de la aldea, de la ciudad esta. Es una ciudad importante porque era el centro logístico de Ucrania para una línea del frente que era una pequeña penetración dentro de una línea más estática. Y la pérdida significa tener que retirar, y dentro de Pokrovsk hay unos entre 3.000 y 5.000 ucranianos que me imagino que, si están rodeados y la situación es deteriorada, los tendrán que sacar de ahí, y no creo que el alto mando ucraniano los sacrifique como lo hicieron en Bakhmut o en otras batallas que costaron muchas vidas, que no se pueden permitir por unas ganancias mínimas o por una propaganda.
la situación va a evolucionar y se está reaccionando. En el sentido de que ambos, sobre todo Moscú, está viendo que se está llegando a un momento en que habrá que negociar algo, por lo menos un alto el fuego, con algunas concesiones, para que Trump no apueste totalmente por Ucrania y pierda la paciencia. Y los ucranianos quieren resistir porque lo que no quieren es que Trump lo dé como una causa perdida y los abandone totalmente. Entonces es un juego de chicken en el cual a ver quién es el primero que parpadea, y la ofensiva está en marcha y efectivamente están avanzando, pero los rusos, pero ¿conquistarán Pokrovsk? Pues yo creo que si la guerra sigue, antes de Navidad lo conquistarán, y con una retirada estratégica los ucranianos recortarán unos 100 kilómetros del frente y buscarán una línea de resistencia más sólida que la que tienen ahora mismo, que es bastante frágil. Pero las grandes batallas militares están, ¿cómo se llama?, supeditadas a la batalla de la narrativa y la batalla entre Moscú y Estados Unidos, cómo va a acabar este conflicto. Bien, le quería preguntar, eso sí, otro de los temas importantes, en medio de tanta tensión que tenemos en el tablero geopolítico actual, por ejemplo, armas nucleares, guerras regionales, rivalidad económica importante también entre China, Estados Unidos y otras potencias, ¿cuál es, en su opinión, el principal riesgo geopolítico de cara al próximo año, a 2026, por ejemplo? Es una pregunta algo envenenada, pero y muy supuesta a ¿cómo se llama?, a tener la bola de cristal. Los riesgos, hay tres riesgos efectivamente que son cruciales. Uno es cómo va a desarrollar el mapa de Oriente Medio a raíz del proceso de Gaza, que no es de Gaza, que es la implementación de los acuerdos a Abraham a toda la región, y cómo se va a incorporar Arabia Saudí y el Golfo a un sistema de seguridad regional en esa parte del mundo. Otro gran reto geopolítico es lo que acabamos de hablar, cómo se va a acabar la guerra interminable de Ucrania y de Rusia. Otro es el problema de Taiwán y la primera línea de defensa en el Pacífico, en el cual la ambigüedad se está perdiendo y se está llegando a líneas claras de que es también una situación binaria, y si Estados Unidos está dispuesto a defender Taiwán frente a un bloqueo naval, por ejemplo, de China. El problema principal es que la administración americana está, después de 11 meses de activa participación en asuntos exteriores, está viendo que las guerras de Biden ahora ya son las guerras de Trump. Y por lo tanto, las bases americanas le van a pedir al presidente Trump que cubra sus promesas electorales y se dedique a hacer America Great Again, y que no se involucre en resolver los problemas de los extranjeros que lo eligieron para hacer una cosa contraria. Así que estamos en un proceso de incertidumbre en el cual ahí estamos como el mago o el juglar con varias pelotas en el aire, en un cambio estructural, pero la buena noticia es que puede haber un entendimiento entre China y Estados Unidos, y la clave es hasta dónde quieren llegar esta hegemonía compartida global, y si son capaces de, a sus propias esferas de influencia, imponerles una estabilización de un mundo bastante turbulento. Espero haber contestado a su pregunta, porque la pregunta es endiablada. Pues sí, tenía bastante, por así decirlo, peligrosidad esa pregunta, pero se la queríamos hacer. Sí, ha respondido con creces esa pregunta. Como siempre, nosotros le agradecemos su opinión, su punto de vista, y por lo tanto ponemos fin a esta entrevista ahora mismo. Muchísimas gracias, don Andrew Smith, por su paso por Negocios Televisión. Muchísimas gracias, como siempre, por pasarse por esta casa.
Un placer, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues nosotros, aparte de eso, que vamos a hacer ahora una pequeña pausa publicitaria, pero enseguida volvemos aquí en Negocios Televisión para contarles más noticias interesantes que deben saber a esta hora de la tarde. Mudarte de ciudad es un gran cambio y alquilar tu casa puede parecer arriesgado. ¿Estará tu vivienda protegida? Con SEAC, olvídate de preocupaciones. Nosotros garantizamos tu renta pase lo que pase. Disfruta de tu nueva etapa con total confianza. Alquila tranquilo. SEAC responde. Saltas al vacío pensando que no tienes red. Los problemas del negocio se confunden con los de tu vocación. Y necesitas liberarte de las preocupaciones del día a día. De las nóminas, las hipotecas, los alquileres, seguros, declaraciones. De pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti, que te entiende mejor que nadie y que te acompaña para que te dediques plenamente a aquello para